saludarles a todos. Hoy tengo el gran gusto de dar la bienvenida a Alejandro de la Vega Zulueta, que es profesor de nuestra facultad, egresado de la maestría en fabricación digital, un gran arquitecto y amigo, diría, ¿no? Alejandro es arquitecto mexicano, es socio de Estereotomía y Énfasis Arquitectos. Nace en México en 1963, donde estudia y obtiene el grado de arquitecto de la Universidad de Anáhuac en 1987. Es egresado de la maestría en Arquitectura y Fabricación Digital por la misma universidad. Dedicado al diseño arquitectónico y al interiorismo, es académico en su alma mater en las materias de taller de arquitectura e interiorismo. Su trabajo ha sido publicado en México, Estados Unidos de Norteamérica, Colombia, Argentina, España y en el Reino Unido. Ha sido distinguido con los siguientes reconocimientos: Medalla Liderazgo Anáhuac, Mención Honorífica Best Interiors of Latin America, IIDA en Bang & Olufsen, Chicago, IIDA, Medalla de Oro en la Quinta Bienal Internacional CIDI de Interiorismo, Diseño y Arte en Guadalajara, Jalisco, Medalla de Plata en la 10ª Bienal de Arquitectura Mexicana, Interiorismo e Integración Plástica. Primer lugar, Iconos del Diseño en 2007, de la revista Condé Nast Architectural Digest. Primer lugar, Premio Miguel Covarrubias, de Lina Conaculta CEP. Premio al Mérito, Award of Merit, International Illumination Design Awards. A su vez, Alejandro ha sido finalista en el World Architectural Festival del Diseño, en el 9º concurso Arquine, en Global Excellence Award del IIDA BMW. Su trabajo ha sido publicado en diferentes libros, revistas, también ha sido expuesto en el Museo Mexicano del Diseño, con las sillas MX. En resumen, se podría decir que el trabajo de Alejandro de la Vega como artista y arquitecto se producen en paralelo, utilizando la conexión entre el dibujo y la exploración de los medios convencionales y digitales para crear formas y espacios innovadores. Muchísimas gracias. Es un honor y un privilegio tenerte, Alejandro, aquí en tu alma mater, tanto en la Facultad de Arquitectura como en la Maestría de Fabricación Digital. Y le comento a nuestro público que al final de tu presentación, pues va a haber un diálogo con Rodrigo Sciordia, que es el coordinador de la maestría, que creo que va a estar por demás interesante, en donde se podrán discutir temas sobre la fabricación digital y ese paradigma del pensamiento de la arquitectura a partir de estas nuevas herramientas de diseño. Entonces, sin más, te agradecemos muchísimo, Alejandro, y pues bienvenido. Todos tuyos los micrófonos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Fernando, Rodrigo. Es un placer estar con ustedes. Es un placer dar clases en la universidad. Y hola a todos. Les agradezco el tiempo que se toman para venir a escuchar esta plática, que hablaremos de lo que es la evolución de la forma. Es interesante lo que ha sucedido en los últimos años, desde que yo salí de la carrera hasta la maestría que hicimos en fabricación digital. Supongo que todos hemos estado viendo ejemplos de diseño generativo en pabellones, piezas que son impresionantes en internet, y siempre nos preguntamos, ¿de qué nos sirven esos ejemplos en la práctica de la arquitectura? Vemos estos como pabellones y pues no los podemos ver como un edificio todavía, ¿no? La pregunta sería, ¿algún día podremos hacer a gran escala en edificios y en espacios interiores estas locuras de diseño generativo? Podemos colocarlas sin usar estructuras convencionales, o seguiremos forrando estructuras convencionales con celosías interesantes, lo cual me parece un poco triste. Yo diría que el propósito de esta plática es mostrarles algunas posibilidades de lo que podemos hacer con el diseño, con este diseño generativo. Quisiera empezar con pequeñas piezas, que no son edificios, pero son piezas que pueden ayudar al pensamiento y a nuevas ideas, y pues ver hacia dónde va este rumbo de la arquitectura y hacia dónde va la evolución de la forma, ¿no? Déjenme compartir mi pantalla. A ver, por favor díganme si ya se ve la presentación en pantalla. ¿Bien? Muy bien. Perfecto. Pues miren, obviamente toda esta introducción es para ver todas estas piezas paramétricas, ¿no? Preguntas que uno se hace. ¿Hacia dónde va el diseño arquitectónico con las nuevas tecnologías?
¿Podemos eliminar el diseño con la tecnología? Es decir, ¿podemos ser obsoletos los arquitectos? ¿Estos avances solo sirven para hacer pabellones? ¿O realmente vamos a hacer estructuras impresionantes, orgánicas, curvilíneas? ¿Podemos eliminar el módulo? Digo, a mí me enseñaron a trabajar con un módulo en la universidad cuando empecé hace más de 30 años. Y obviamente, pues el tabique es un módulo. Los módulos logran esta repetición. Esta repetición nos permite pues, construir. Pero ¿y las nuevas tecnologías podrán romper el módulo? Ahora, lo más difícil de todo, ¿tenemos las tecnologías para construir las nuevas tendencias de diseño? ¿Qué va a suceder? Un ejemplo, si quieren empezamos con ejemplos sencillos. Este fue un diseño de una célula, que fue muy fácil dibujarlo, hacerlo en 3 dimensiones, imprimirlo en una máquina 3D y tener una pieza muy pequeña en mis manos. Pero a la hora de pensar cómo replico esto en la vida real, a Chihuahua, ahora sí que se complicó el cuento. ¿Cómo hacemos para que esto se junte? ¿Cómo hacemos para que los nodos funcionen? ¿Cómo hacemos para que esto sea una estructura? Porque si solamente la amarramos a una columna convencional, pues estamos decorando edificios. Y lo interesante sería que estas piezas se convirtieran en los edificios, ¿no? Obviamente empezamos con un croquis. Aquí pueden ver un croquis de la célula, como lo empezamos a trabajar nosotros. ¿Y qué pasa? Tuvimos que empezar a trabajar, pues, ¿dónde se van a unir las piezas? ¿Cómo son? Empezamos con una pieza rectangular, generando triángulos en tensión, encontrando los puntos, estos pequeños puntos, donde teníamos que lograr la intersección de las piezas. La idea de esta célula es que no tuviera pegamento, no tuviera tornillos, no tuviera más que tensión. Y por medio de la tensión, al ir ensamblando las piezas, estas piezas se sostuvieran solas. Podríamos, este es un pensamiento nada más, una idea, pero podríamos lograr que esto se convirtiera en un edificio, en una estructura. Y eso es un poco lo que queremos de este croquis, de la impresión en 3D, cómo pasar a dibujar una pieza. Y después caemos en este descubrimiento, ¿no? Que al dibujar una pieza como esta célula elíptica, a la hora de parametrizarla y poner puntos, esos puntos de forma fácil y matemáticamente podían deformarse y esas deformaciones pues, podrían generarnos, pues en este caso pueden ver 60 piezas en la parte de atrás, que son deformaciones de la misma. Esas piezas nos van a dar sombras, nos van a dar estructura. Podríamos empezar una estructura con piezas grandes en la parte baja y que se fueran aligerando como van subiendo, como van creciendo. Y pues aquí tienen un ejemplo de 60 piezas, pero en realidad todas estas piezas podrían estarse deformando de 1 milímetro en 1 milímetro en la parametrización y de esa forma pues podríamos tener 6,000 piezas diferentes. Podríamos tener 6 millones. Digamos, en la arquitectura como la trabajamos hoy día, obviamente no podemos tener 6,000 piezas diferentes para hacer un edificio. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener carpinteros, escantillones, y tendríamos que trabajar esto a mano, lo cual lo complicaría brutalmente. Pero ¿qué pasaría si los robots los cortan? No se quejan. Tú mandas a hacer la fabricación te genera las piezas, ¿tendríamos que armarlas nosotros? ¿O habrá la posibilidad de que los mismos robots, las cucas, las armen y las vayan depositando? O sea, ¿qué va a pasar con esto? 6 millones de piezas diferentes. Unos se preguntarán, ¿y por qué quiero 6 millones de piezas diferentes? ¿Para qué quiero 6,000? ¿Para qué quiero 60? Pues porque pueden cambiar la fisonomía del edificio, del espacio. Pueden ayudar a manejar lo que son el peso de las estructuras. No lo sé. El pensamiento puede ser infinito, ¿no? Cada quien en su cabeza podrá encontrar cómo darle la vuelta. Aquí pueden ver una pequeña maqueta de las 60 piezas cortadas en un solo golpe, en una impresora láser, en cartón batería, donde podemos ver cómo cada pieza genera una sombra diferente y una figura diferente. La idea es que se acomodaron en el orden en el que se iba reduciendo, iba cambiando la figura, y cómo se iban logrando las diferentes figuras. Entonces, pues, parece una escultura bonita, una maqueta, pero
¿Podemos usar esas piezas en un edificio? Yo creo que esa es la pregunta que vamos a hacer constantemente durante toda esta plática. Ahora, tratando de no solamente verlas una acomodada junto a la otra, ¿qué podríamos lograr en una pieza sencilla? A lo mejor tratando de simular un rostro, una cara. Digo, para no pensar todavía en un edificio, sino pensar en algo un poco más sencillo. Este ejercicio, que es, nosotros le llamamos Hayakatl, que es una máscara, si la ven con detenimiento, la diferencia de la forma de todas las piezas que se hicieron para esta figura, se puede alcanzar a ver un rostro humano, con un poco de imaginación obviamente, pero podemos ver la nariz, podemos ver la boca, se pueden ver los ojos, usen su imaginación por favor, pero vean las sombras. Las sombras te indican cómo van variando las piezas, cómo se están montando una sobre la otra. Esta pieza no tiene una gota de pegamento. Entonces sería interesante ver cómo se hizo, ¿no? Se cortó en la láser, se cortaron todas las piezas. Esta debe de tener solamente como 16 piezas diferentes. Fue algo bastante sencillo, pero se hicieron más de 700 piezas para armarla, ¿no? Algunas se tuvieron que desechar, algunas no funcionaron, pero pues esa es la idea de hacer también algo experimental, ¿no? Les voy a poner un video de cómo se armó. Primero tuvimos que armarla en una mesa. ¿Por qué? Porque no había tensión suficiente para que se sostuviera la pieza en una pared. Entonces, al ir armando y al tener suficientes piezas, logramos la tensión y la cohesión entre ellas, y la pieza ya era suficientemente rígida para levantarla y seguirla trabajando en un muro. Les voy a poner el video. Como verán, como las piezas no tienen pegamento, en algunas uniones tenemos que poner algunos clips para que no pierda la tensión la pieza. Si ven con detenimiento van a ver que las piezas van creciendo. Vean las sombras cómo van variando, obviamente porque en algunas piezas estamos hablando de 1 milímetro, 2 milímetros de diferencia, pero justo tratando de generar esta imagen de rostro y de cara, ¿no? Obviamente fueron muchas sesiones de corte, de pruebas, de repeticiones. Esta pieza está hecha en chapa de madera con un backing de papel. Aquí pueden ver que ya la pieza está suficientemente tensa como para colgarla. Empiezan a verse los párpados, empieza a verse la nariz. Y es mucho más fácil porque la tensión se va transmitiendo entre ellas, ¿no? ¿Podríamos usar esto de alguna forma estructural? ¿Podrían ser placas de acero? Ahí tienen la pieza terminada. Ahí ven un poco las sombras de la máscara. Esta es una pieza que mide 1,80 de alto. Entonces, se puede percibir así la dimensión. Pero imagínense la que le hiciéramos en acero. Ahora, no es mucho material. Es tan solo una celosía. Estoy lleno de preguntas. ¿Puede aplicarse a un edificio? Esto podría generarse, en vez de esta forma que es un poco plana, se podría convertir en una bóveda, girando un poco el nodo de unión, que le diéramos un grado o 0.5 de grado y que con eso hiciéramos una cubierta. O estamos regresando al clásico pabellón del que les platicaba que han visto en internet. ¿Es arquitectura? ¿Es escultura? ¿Es el principio de una nueva arquitectura? No lo sé. Sigo haciendo estas preguntas, ¿no? En esta lámina me quiero acercar para que vean algunas diferencias entre las piezas, ¿no? Podemos ver cómo esta pieza es una pieza más curva, cómo esta es una elipse, cómo esta crece en el elipse, cómo las sombras van variando, pero la tensión siempre es la misma. Aquí el truco es que la pieza nunca sea tan esbelta que se desmorone el sistema, ¿no? De todo esto me gustaría oír sus comentarios al final, ¿no?
En este caso, empezamos con un dibujo, una foto de una flor del cempasúchil, y viendo esa foto dijimos, bueno, ¿y cómo lo podemos parametrizar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Y qué es lo interesante? Que una flor del cempasúchil, que es la flor de 20 pétalos, pues todos los pétalos son diferentes. Y si todos los pétalos son diferentes, pues te imaginas hacer esto a mano, cada pieza diferente, cada pieza con un color, un tamaño diferente, mientras que con estas nuevas tecnologías y con una parametrización de diseño generativo, fue muy fácil generar que todas las piezas tuvieran variaciones. Esas variaciones del lado izquierdo pueden ver cómo generan sombras de diferentes formas y tamaños. Y es una interpretación del cempasúchil. En la animación que vieron, déjenme ver si le puedo volver a poner. Van viendo cómo empezó la flor, un dibujo, los 20 círculos, los triángulos en tensión, y en esta imagen pueden ver cómo todas las piezas son diferentes. Esto sería muy difícil tratar de hacerlo a mano, tomaría muchísimo tiempo, pero ¿podría ser esto una bóveda? ¿Un juego para niños en un parque? No lo sé. Siendo un poco más prácticos, tuvimos la suerte de que nos invitaron a participar en la remodelación y en el rescate de la Plaza San Jacinto. La Plaza San Jacinto era una plaza, es la Plaza de los Pintores en San Ángel, que todos los fines de semana tienen artistas que venden cuadros, esculturas, artesanías, hay algo de ambulantaje. La plaza estaba hecha a pedazos, como pueden ver en las fotos. Pues tuvimos que hacer el diseño de pavimentos. Antropología e Historia nos pidió que rescatáramos el espacio. Teníamos las discusiones de poner los mismos barandales y rejas convencionales como de Chapultepec, y fueron muy receptivos en Antropología e Historia y nos animaron a hacer un nuevo diseño, algo que se pudiera hacer muy rápido para las rejas. La única condición es que conserváramos el trazo original, que es lo único que se conserva en esta plaza original del siglo XIII, el trazo, ni las fuentes son del siglo XIX, esta hay otra que es del siglo XX, de las dos que hay. Y entonces, bajo esa teoría, empezamos a trabajar con croquis para hacer una reja. Pero esa reja queríamos que fuera algo diferente, que no tuviéramos que traer un herrero, soldar piezas a manita, tardarnos meses en producir todo el sistema, y decidimos parametrizarlo de un croquis, hacer el diseño generativo y la parametrización, trabajarlo, lo cortamos con robots, lo soldamos con cucas, y la producción generamos todas las rejas en 20 días. Con un herrero estábamos hablando de 3 a 4 meses, por la cantidad de rejas que se requerían. Se pintó con una pintura electrostática para que quedara a la intemperie, y digamos, empezamos con este dibujo. Arriba ven el croquis a mano. Es difícil dejar de hacer croquis con toda la tecnología que tenemos. Ahora, son croquis digitales, hechos en la computadora. El lápiz ya se vuelve digital en este caso. Abajo tenemos el diseño en Rhino de cómo quedarían las diferentes rejas. La idea de esta reja es que conservara la vocación artística que ya se le ha dado durante muchos años a la plaza, por lo mismo del evento de fin de semana de los artistas. Todo está rodeado de restaurantes. Estos diseños se tuvieron que conciliar con los colonos, se concilió con Antropología e Historia, obviamente, con los restauranteros, con básicamente todas las gentes que rodeaban esta plaza. Fue una pesadilla, pero todos estuvieron contentos con el resultado final de los diseños y nos permitieron hacer la obra. Obviamente, esto tiene que convertirse en algo real, ¿no? Empiezas con un croquis, haces un modelado en Rhino, cortas, aquí pueden ver cómo estas siluetas ya están cortadas en MDF a escala, esto para mostrar que sí era viable generar las rejas. Curiosamente, solo tuvimos que hacer la reja en 3 opciones diferentes. Esas 3 opciones se invertían en la fabricación y teníamos 6 modelos diferentes.
a la hora de acomodar esos 6 modelos, jamás te das cuenta que se repiten. Que eso fue interesante porque con 6 modelos parece que todas las piezas son diferentes en la plaza. De aquí nos vamos a la fabricación. Ustedes pueden ver en el lado izquierdo inferior, con una máquina láser, una láser de nitrógeno, estamos cortando placas de acero de 1/4 de pulgada para hacer todas las piezas que se van a soldar y que van a generar las rejas. En la parte de arriba ven un herrero, un obrero, que lo que está haciendo es un escantillón. Con este escantillón estamos garantizando que acomodamos las piezas como un rompecabezas y del lado derecho entra la cuca y la cuca suelda. Va a soldar con una eficiencia total, solo pone el punto donde hace falta, no hay exceso de soldadura, todas las piezas quedan soldadas perfectamente en el mismo lugar, la misma resistencia, te da una calidad de obra impresionante. De aquí nos fuimos con estas piezas a hacer pintura electrostática, porque queríamos que tuviera durabilidad y que no se pudieran oxidar, que resistieran el grafiti y los rayones. Aún con una llave no puedes rayar las piezas por la resistencia de la pintura. Y eso nos daba un producto de muy buena calidad. Ahora, ¿cómo quedó el resultado? Este es el resultado de la plaza, ya remodelada, ya reconstruida. Todos los hicieron diseños de pisos, la iluminación, se puso una iluminación, los focos solamente iluminan hacia abajo, no tenemos pérdida de luz hacia el cielo, tiene un control de seguridad. No, las fotos, acuérdense que siempre mienten un poco, la fotografía saca demasiada luz, ¿no? En realidad está a un nivel medio de luz la plaza, te da seguridad para caminar, pero no desperdicia la energía eléctrica. Y ilumina muy bien el parque, ¿no? Aquí pueden ver una foto de la plaza central. Las sombras, la misma luz genera sombras con las rejas, siempre hacia el centro de los pasillos. Creo que se logró tener lo que sería la vocación artística. Ahora, ¿por qué tiene rejas? ¿Por qué no dejamos los prados abiertos? Porque los ambulantes, los artistas y todas las gentes que tienen eventos los fines de semana se ponían sobre los prados y los hacían pedazos. La idea de las rejas en este parque es no permitir que todos los que están vendiendo algo en esta plaza los fines de semana pues se pongan y hagan un lodazal dentro de los prados, ¿no? Entonces, por eso son las rejas. Obviamente, pues vamos de pequeñas esculturas a estas rejas, pero vamos a tratar de seguir avanzando en qué se puede hacer, ¿no? O en dónde vamos nosotros en este pensamiento. De aquí empezamos a trabajar este proyecto de unas siluetas. Esto salió en un proyecto de la remodelación de unas oficinas muy grandes que tenían unos salones en el Palacio Legislativo y nos pidieron que diseñáramos una pieza que representara a la Cámara de Diputados. Y caímos en la idea de que sería muy interesante hacer una pieza que se pudiera repetir, que representara el caos. Es un caos nuestra Cámara de Diputados, pero al mismo tiempo tiene un orden, tiene curules muy bien definidos por partidos. Y empezamos con esta idea de dibujar una silueta, pensando en un humano, ya sea hombre o mujer, no importa, pero a partir de un mosaico. ¿Se acuerdan los mosaicos que hacíamos en la universidad? Que hacíamos un diseño y que como lo íbamos montando iba haciendo diferentes figuras. Bueno, con eso empezamos la idea de estos croquis. Después de hacer los croquis, tuvimos acceso a una máquina, a una impresora de 3 dimensiones de piedra, que hace piedra arenisca. Y en esta máquina de 3 dimensiones pudimos generar estas maquetas de lo que se podía hacer para mostrar que era viable nuestro proyecto. Y obviamente es una pieza pequeña, esta es una pieza más o menos unos 40 por 40 centímetros, pero pueden ver el mosaico y una vez como se repite y como se acomoda, siempre genera una figura diferente. Las sombras son divertidas, es interesante. Entonces, una vez que mostramos que sí se podía hacer, pasamos a generar
un dibujo de cómo iba a ser esta escultura mural, cómo se iba a montar en un muro. Pueden ver diferentes figuras. Yo creo que si lo tratan de ver con detenimiento podrán ver unos reguiletes, podrán ver unos torsos, podrá ver unos torsos que parecen como de Picasso, de lo extraños que se ven, algunos acostados, algunos parados, con todas estas sombras. Ahora, de aquí dices, bueno, ok, está muy bien. ¿Cómo hacemos esta pieza? ¿Cómo hacemos los moldes? Para hacer los moldes, pusimos en Rhino una parametrización, diseñamos las líneas de corte para hacer las texturas de las piezas. Cada de las 3 secciones de cada pieza, las líneas están a diferentes distancias. ¿Para qué? Para generar sombras diferentes, texturas diferentes, y la máquina los hace, hacía estos trazos. Aquí pueden ver del lado izquierdo cómo estamos haciendo el primer molde con un CNC. La broca va desbastando el poliestireno que estamos trabajando, que es un poliestireno muy rígido, muy denso, pero muy fácil para que la broca lo vaya trabajando. En el lado derecho pueden ver, no sé si se alcanza a ver en la imagen, pero hay muchas líneas. Si se fijan, todas las líneas que están marcadas ahí es por donde va a pasar la broca del CNC. Y pueden ver en la imagen de la izquierda que las 3 piezas que conforman el diseño de la silueta tienen una textura diferente generada por la misma broca. En la parte superior pueden ver algunos ejercicios de cómo íbamos a armar y cómo íbamos a suspender estas piezas del muro. Aquí ya tienen las piezas del lado izquierdo, piezas de concreto aligerado. Las primeras pruebas que hicimos, las piezas de concreto pesaban 25 kilos. Era muchísimo para un muro, para hacer un muro de estas dimensiones, de 6 metros por unos 60 de puro concreto, y suspendido, si se fijan, no toca la pared. Entonces empezamos a hacer pruebas de los colados, y estos colados empezamos a usar pelotitas de poliestireno con un aditivo, y logramos que cada pieza de 20 y tantos kilos llegara a 7 kilos. Con 7 kilos ya podíamos tener una estructura suspendida en el muro, en un cantilever, flotada, y este fue, como pueden ver del lado derecho, el resultado final. A esto le pusimos una iluminación asimétrica para que no tuviera curvas, para que fuera completamente plana, y las sombras solamente las generaran las piezas. Pero bueno, hemos estado trabajando en piezas muy pequeñas hasta ahorita. Después tuvimos la oportunidad de trabajar en el segundo diseño para un restaurante que ya habíamos diseñado hace tiempo, que era el restaurante Vico. Y este restaurante Vico se iba a cambiar de plaza. Entonces teníamos que hacer un diseño nuevo. No queríamos perder la esencia del diseño original, que fue muy exitoso, le gustó mucho a la gente, pero había un cambio que nos pedían, que el modelo de negocio se cambiara, que fueran 3 modelos de negocio. En planta baja, que es la planta que ven ahorita, tenía que haber un salón privado para eventos, un restaurante de mantel largo, y querían que hubiera arriba lo que llaman un restaurante de finger food en el siguiente piso, que son tapas, ¿no? O sea, o estas piezas fritas con un bar. Esos 3 modelos de negocio tenían que funcionar bajo el mismo nombre del Vico. La planta que ustedes ven, pues es una planta completamente convencional, las que estamos acostumbrados a hacer, con todas las limitaciones de las 2 dimensiones. Y aunque puede haber 3 dimensiones y podemos trabajar en renders, siempre están limitados a lo que podamos dibujar en ese momento. Pero ¿cómo podemos hacer miles de pruebas, cientos de pruebas, ángulos, fachadas, de forma sencilla? Aquí vemos el segundo piso. El segundo piso, suben por las escaleras, tienen acceso al salón de eventos, donde vuelven a bajar las escaleras y es de doble altura, tienen diferentes barras y las mesas, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer para hacer las pruebas? Queríamos hacer una serie de marimbas, como hicimos en el otro restaurante,
pero pues queríamos hacer pruebas de ángulos, tamaños, alturas, y pues hacer maquetas de esto nos iba a tomar meses, y no teníamos meses. Pues aquí el dinero del tiempo del proyecto le cuesta al cliente. Entonces el cliente quería que sí, que tuviéramos resultados rápidos, y nosotros queríamos explorar. ¿Qué hicimos? A continuación les voy a poner una animación de lo que hicimos. Parametrizamos el sistema en Grasshopper, tomamos una madera para este ejercicio, un 4x2 pulgadas, y empezamos a trabajar dentro del local con formas y ángulos. Aquí pueden ver la planta convencional. Voy a ir prendiendo. Déjenme ver si prende el video. Ahí está, ya prendió. A ver, aquí vamos prendiendo las diferentes etapas de Grasshopper, donde podemos ir cambiando. Como podrán ver, van apareciendo los 4x2 en planta primero. Esto nos muestra primero en 2 dimensiones qué está pasando. Aquí podemos analizar sombras, podríamos analizar espacios. Ahora imagínense dibujar esto a 3 metros, a 4 metros, a 6 metros para tomar decisiones. ¿Cuánto tiempo perdido está ahí? Aquí ya lo vemos en 3 dimensiones y empezamos a hacer pruebas. ¿Qué pasa si cambiamos las alturas? Porque ahí estábamos en una azotea. Entonces podíamos trabajar con una estructura, mientras no rompiéramos el reglamento de los 12 metros de alto, podíamos trabajarlo como quisiéramos. Ahí está recto. No nos gustó recto, hay que darle 5 grados. Entonces ya inclinamos 5 grados la fachada de lo que sería el restaurante de planta baja. Lo que estaba al aire libre en el segundo piso, que es la parte curva superior, ahorita la vamos a trabajar. De hecho, los 4x2 también se podían girar, es decir, que podíamos poner las marimbas con 5 grados, 8 grados, 10 grados o a 0 grados en planta. Imagínense esa estructura en la exploración del diseño, todas las figuras que podemos lograr. Y es algo muy sencillo. Esto podría ser tan complicado como lo quieran, pero para esta demostración y para que vean el producto que tratamos de generar aquí, lo hicimos con el 4x2. Pero esta exploración nos permitió encontrar lo que para nosotros era el ángulo perfecto, donde podía caminar la gente sin pegarse, donde podíamos generar este espacio como dentro de no es un plato, pero como dentro de un volcán, yo qué sé, no habría que ver qué interpretación le damos. Queríamos hacer una banca con un pequeño porchecito para entrar al salón y empezamos a trabajar con estos 4x2. Ahí podemos alejarlos, acercarlos, poner más piezas, menos piezas. Podemos cambiar el ángulo del techo. Podemos cambiar el tamaño de las piezas, de los largos. Y de esa forma, pues, encontrar lo que funcionaba para nosotros en el diseño. Bueno, este es un ejercicio muy divertido, porque pues estamos jugando de forma ágil, pero con un propósito real, ¿no? Cómo hacer todas las marimbas de madera que van a cubrir todo el interior y van a generar este espacio interior dentro de un local comercial que, pues como saben, normalmente son muy feos, ¿no? Cuando ya teníamos algo que nos gustaba, le usamos el comando de cocinar o bake en Grasshopper, que nos dio ya un modelo en 3 dimensiones sólido con el que podíamos trabajar para que después pudiéramos ya trabajar mesas, plafones y diferentes piezas dentro. Como podrán ver, las marimbas empezaron a hacer perforaciones para permitir que saliera más luz. Pintamos los muros de algún color que se veía a través de las marimbas. La luz salía de atrás de las marimbas ya en el proyecto. Y pues como verán, es un ejercicio de diseño generativo bastante divertido, ¿no? Y que está generando un espacio. Todas estas piezas que estoy apagando, porque esas se pueden mover, y en este momento ya no quiero que esas piezas se muevan, quiero que quede definitivo el diseño. Con esto ya nos quedamos con el diseño final.
Yo con esto ya puedo decir de qué tamaño son mis piezas, de cómo cortarlas, cómo generar los planos ya de trabajo. Y pues genera un ambiente pues muy divertido para el restaurante, ¿no? Y es más moderno que el Vico original, pero no pierde la esencia de lo que le gustó a la gente, ¿no? Aquí ven, digamos, una imagen de un sólido de Rhino en el tipo Arctic, donde pueden ver un poco cómo queda el proyecto, ¿no? Vámonos a un proyecto un poco más grande. Para este proyecto nos invitaron a concursar todos los interiores y la museografía del Museo de Ciencias Ambientales en Guadalajara. Este es un proyecto que el edificio lo diseñó Snojeta, el despacho de Snojeta. Pues, la figura es increíble. Cuando ustedes ven a la izquierda los trazos curvilíneos, pues a uno lo emociona, ¿no? Dicen, este espacio va a ser impresionante. Qué maravilla que nos hayan invitado a concursarlo. Bueno, estos son los planos que ellos nos mandaron en Revit. Cuando lo vemos en planta, el lado derecho, que puedes ver todo el isométrico del edificio, la maqueta, es una maqueta de Revit digital. Los trazos son increíbles, me fascinan. Volteo al lado izquierdo y empiezo a trabajar los cortes, y empiezo a ver estas columnas, estos espacios con muros, y creo que se empezaba a perder la imagen de lo que Snojeta quería hacer con la volumetría. Entonces, ¿cómo resolvíamos pues estas curvas tan interesantes, pero tratar de borrar estas columnas convencionales? Hay uno de los dilemas que siempre pregunto cuando tenemos estas discusiones de si tenemos que usar columnas comunes y corrientes como las que ven ahorita. ¿Se imaginan este edificio sin columnas? Estamos hablando de un proyecto mucho más interesante y mucho más divertido, pero pues la estructura tiene que colocar. ¿Cuándo podremos evitar esas columnas claros más grandes? A lo mejor que este diseño generativo sostuviera los techos, que fuera parte del edificio y no un interiorismo como el que nos pidieron a nosotros. ¿Cómo convertirlo en la estructura del edificio? Bueno, pues nos sentamos a ver el proyecto y dijimos, ¿cómo hacemos para que no se vean esas columnas? ¿Cómo las convertimos en parte de nuestro proyecto? Empezamos a hacer trazos inspirados en los trazos de Snojeta. Del lado derecho ven estos trazos a mano libre que trabajamos, que después tratamos de introducir en el edificio. Y dijimos, bueno, si ponemos estos muros y los hacemos inclinados, va a estar divertido, pero ¿será suficiente? Y de ahí ya habíamos trabajado en la maestría, de hecho, una pieza que le llamamos una fúrcula. La fúrcula es lo que los gringos llaman el wishbone del pollo, que si rompes, el que se queda con la mayor parte se lleva la buena suerte. Entonces es un símbolo de buena suerte. Y dijimos, bueno, vamos a aplicar esto dentro del museo para generar una piel interna que nos separe de los muros originales rectos que se están colocando, que envuelvan a las columnas redondas, que podamos poner proyectores de tiro corto, iluminando por detrás de estas fúrculas, generando efectos de luz, proyecciones como si fueran ventanas, y pues nos empezamos a emocionar con esa idea. De aquí pasamos, les voy a mostrar un poco cómo trabajamos las 3 dimensiones del proyecto en la parte de lo que sería el interiorismo del edificio. Deja que empiece la animación. Ahí van. Esos son los trazos en planta que vieron. Estos son los trazos que empezamos a hacer en 3 dimensiones. De estos trazos empezamos a poner elementos que se tenían que conservar. Esto era para simular una escalera helicoidal que había puesto Snojeta en el vestíbulo principal. Estos son las losas que se van a colar.
Entonces vamos entendiendo poco a poco qué hacer. A partir de nuestros trazos, empezamos a generar estos lofts de cómo podían crecer nuestros muros y cómo podíamos darle forma. Obviamente, para poder colocar nuestras cúrculas, tuvimos que colocar, ya en Grasshopper hicimos todo este sistema para encontrar todos los nodos, los puntos de los que tendríamos que generar estas cuadriculaciones para sacar en verdadera forma y magnitud las fúrculas. Poco a poco fuimos encontrando todas estas piezas. Como van viendo, ya se empiezan a ver las estructuras cuadriculadas. Obviamente, no todas son iguales. Se van deformando por niveles, van cambiando de forma. Y entonces ya, teniendo toda esta información, pudimos aplicar las fúrculas. Ahí ven las fúrculas, ya en verdadera forma y magnitud, cada pieza, qué figura van a dar, qué sombra van a dar. Prendemos los muros perimetrales que van a envolver a la figura y aplicamos la imagen de Arctic en Rhino y podemos ver un poco cómo se van a generar esos espacios dentro del Museo de Ciencias, ¿no? Aquí ven una imagen un poco más ilustrada de cómo son los vestíbulos, cómo se conectaban, porque son diferentes vestíbulos, diferentes áreas. Nosotros nos pidieron para el concurso solo trabajar el vestíbulo principal y qué efecto le daríamos. Pero esto rompe lo que es la forma de hacer pues, arquitectura convencional. Empezamos a trabajar, bueno, ok, y si ganamos el concurso, ¿en qué lío nos acabamos de meter? ¿Cómo vamos a hacer esto en la vida real? Menudo lío, ¿no? Aquí tienen otra imagen, otra vista, que tenía una escultura cinética. Esta escultura cinética perdón, estamos aquí, ahí está la escultura cinética, subía y bajaba haciendo diferentes formas en el vestíbulo, un poco para complementar lo que eran nuestras fúrculas, ¿no? Pero bueno, ¿ahora cómo lo hacemos? Bueno, empezamos a buscar cómo hacer ahora la fúrcula en Grasshopper, cómo hacerla. Una vez que la teníamos, empezamos a ver cómo la vamos a montar, cómo vamos a hacer que esta sola pieza se pueda montar, se pueda suspender y se pueda trabajar. Intentamos hacerla en cerámica, hicimos moldes, los moldes los cortamos en una CNC. Con estos moldes empezamos a trabajar en cerámica, las fúrculas, vimos que era viable, pero empezamos a ver que eran demasiados moldes. Desechamos la idea de hacer la fúrcula en cerámica y decidimos que lo que había que hacer era cortarlas en placas de acero con esa figura, rolarlas para que conservaran la curva que le estábamos dando y de esa forma ir soldando las piezas. Y de esa forma se generaba una estructura que se podía autosoportar, no era suficiente para tener un techo, pero sí era autosoportante. Iba haciendo la pieza, la misma curva funcionaba como un arco, y se lograba hacer la fúrcula en las piezas. Entonces dijimos, bueno, ahí hay una forma de solucionarlo. Nos pidieron una maqueta que fuera más real y que pudieran ellos palpar con las manos. Volvimos a utilizar la máquina de piedra para hacer 3D en piedra y generamos esta celosía de fúrculas en piedra donde se puede apreciar las sombras, las formas, como una sola pieza puede interactuar y generar una figura pues, que tiene pues, estas sombras tan interesantes, ¿no? Si la ven con detenimiento, la forma en la que está entrelazada nos permite que se muevan. Son dos piezas que no se tocan. La pieza que pasa por adelante y por atrás se podría mover 10 centímetros a la derecha o 10 a la izquierda, y nunca se tocan las dos celosías, ¿no? Y pues fue un ejercicio muy, muy interesante donde realmente hicimos algo de diseño generativo. Obviamente en el despacho no solo hacemos diseño generativo, también nos hemos tenido que
que hacer trabajos convencionales, tratando de aprovechar todo lo que aprendimos en estos ejercicios y seguimos investigando cómo aplicar esto a lo que hacemos. Pero bueno, en el despacho tenemos estas dos partes donde hacemos una arquitectura experimental muy interesante y donde también queremos hacer algo de diseño generativo y aprovecharlo. Pero es una especie de dualidad que todavía no resolvemos cómo aplicarlo al 100%. A partir de eso, pues nos salen muchas preguntas, ¿no? ¿Hacia dónde va la evolución del diseño arquitectónico? ¿Podemos eliminar el diseño con la tecnología? ¿Estos avances solo sirven para hacer pabellones? ¿Podemos eliminar el módulo tradicional en la arquitectura? ¿Tenemos la tecnología para construir las nuevas tendencias de diseño? Y la más ruda de todas, y aplica un poco nuestra fórmula, es que si hacer un prefabricado curvilíneo y montarlo en una estructura tradicional es una solución. ¿Qué opinan? Bueno, me encantaría que pudiéramos comentar, platicar y pues ver si se nos ocurre algo, ¿no? O si sacamos una conclusión. Yo estoy lleno de dudas. Como sabe Rodrigo, vivimos con muchas dudas de todo esto. Pues sí, sin duda, Alex, la verdad es que un placer esta plática. Felicitarte primero por el trabajo, de verdad es muy hermoso todo lo que nos muestras, de verdad es un trabajo muy cuidado y muy, sobre todo con yo pienso como con una gran honestidad hacia el proceso, y creo que una de las cosas que a mí me llama más la atención es esta como precisamente cómo te acercas al trabajo desde la duda o desde desde la pregunta, y cómo siempre estás evaluando, digamos, como no teniendo, ¿cómo diciéndolo? Como no dejándote llevar por la banalidad de la herramienta o la banalidad de lo que la gente piensa de la herramienta, y siempre tratando de conformar tus propias conclusiones. Y eso yo creo que es algo valiosísimo, donde realmente podemos ver, pues, la herramienta y el proceso tomando un protagonismo, pero al mismo tiempo sin que la obra esté comprometida en su intención, sobre todo espacial, ¿no? Y formal. Y eso es algo que bueno, no sé si es algo como que con lo que resuenas tú, pero sí, yo lo que veo al menos es precisamente que el trabajo sale primero de una búsqueda formal y espacial, y luego de la herramienta. No sé si es algo que de alguna manera resuena contigo. Claro, por supuesto. Es de que es curioso, porque muchas veces cuando platicas con muchos arquitectos y hablamos de todo esto, ellos asumen que todo esto lo hace la herramienta. Y yo lo que les digo es, a ver, la herramienta es como unas acuarelas, como unos lápices, como una regla universal, como unos rapidógrafos. O sea, la herramienta es solamente una herramienta. El diseño es el que tiene que progresar y hay que aprovechar las nuevas técnicas. Y lo importante es la solución, es el resultado final. ¿Cómo lo hiciste? Digo, a mí los alumnos me dicen, es que lo corté en láser. Y les digo, ¿y? O sea, ¿es importante cortarlo en láser? ¿O es importante el resultado de lo que hiciste? Sí, como si cortarlo en láser validara la obra de cierta manera, como si eso es lo que le da el valor. Y creo que precisamente, yo creo que tú, desde que te conozco y desde todas las conversaciones que hemos tenido, precisamente empujas en contra de eso, ¿no? Empujas en contra de adscribir valor a la obra nada más por medio de la herramienta o del proceso, ¿no? Eso, claro, de alguna manera es lo que banaliza la herramienta y lo que y también al mismo tiempo el trabajo, ¿no? De cierta manera, ¿no? Le quita ese valor, ¿no lo crees? Así es. Pero es interesante porque, por más, como verás, siempre hemos tenido en esta plática nuestras dudas. ¿Cuándo vamos a saber? ¿Cuándo vamos a tener la tecnología para levantar un edificio? Un edificio que fuera
100% generado paramétricamente, estructural, no como... Te voy a dar un ejemplo y a lo mejor me estoy metiendo en un lío, pero digamos, yo veo a Frank Gehry y cuando veo la obra de Frank Gehry, que es maravillosa, que tiene toda mi admiración, creo que nació 30 años antes, porque Frank Gehry tiene que hacer una estructura bastante convencional para después poner toda su panelería, que se parece mucho también al trabajo de Lewis Woods, que es bien interesante sus dibujos, pero, a ver, el día que Gehry pudiera hacer estas curvas y que las curvas autosoportaran y que por dentro y por fuera fuera igual, que no tuviera que poner estructuras adicionales, pues no sé si serán 30 años, pero obviamente creo que todos los que estamos entrando en este sistema de diseño generativo, pues estamos buscando las herramientas para lograrlo, ¿no? Para ir hacia allá. Sí, o sea, sí, pero hasta cierto punto, porque yo ahí no estoy tan de acuerdo, por ejemplo, porque yo creo que el ejemplo del alumno que corta su maqueta en láser o la imprime en 3D, entonces asume que eso valida la obra o valida su trabajo, creo que al mismo tiempo también puede como aplicarse a la inversa, porque podríamos decir que entonces una forma compleja solo vale si es autoportante o solo vale, o sea, porque precisamente estamos usando estas herramientas para como manage complexity, para manejar la complejidad que realmente, bueno, yo sostengo que hoy en día demanda la expresión artística, pero también podríamos argumentar que lo demanda el mercado, o que lo demanda la sociedad, o que lo demanda... O sea, podríamos argumentar, pero es una demanda, es una expectativa que tienen la sociedad hoy en día de los arquitectos, de alguna manera generar cada vez obras más originales, cada vez obras más complejas. De alguna manera eso es lo que se espera de nosotros, o al menos es lo que nosotros mismos como arquitectos buscamos todo el tiempo. Por supuesto. Pero entonces yo lo que digo es precisamente, si no es autoportante, entonces no vale esa experiencia espacial. ¿Sí me explico? No, o sea, si es un forro, deja de ser bello nada más, aunque, porque no estoy viendo la estructura al final. ¿Sí me explico? O sea, la estructura está ahí atrás. Déjame ponerlo como otro ejercicio, a ver si se entiende un poco más. No es que no valga, estéticamente puede ser hermoso, el edificio puede quedar increíble. De hecho, si no, no estaría validado la obra de Gehry. La obra de Gehry tiene toda la validez y tiene este empuje de generar formas diferentes. Pero a ver, vamos a poner un poco a qué me refiero yo, y este ejemplo lo discutía con un buen amigo hace unos días, y él me daba el ejemplo y me decía, a ver, ¿cuál es la transición? ¿Cómo es la transición de la construcción y el diseño, digamos, del periodo románico al gótico? ¿Te imaginas que hubiéramos hecho catedrales góticas con estructura románica dentro? Serían brutales, con una fachada delgadita. Pero no, lo que sucedió es que los arquitectos empezaron a trabajar, o los diseñadores, empezaron a hacer las estructuras más esbeltas, entendiendo mejor la forma, aligerando la arquitectura a nivel estilístico, a nivel estético. Por eso digo que también la demanda, por eso hablo de esta demanda y de cómo también se banaliza hasta ad infinitum, ¿no? Como claro, bien mencionas lo de los pabellones en internet, que termina banalizando la arquitectura y la herramienta y o sea, termina siendo una imagen como paper thin, ¿no? sin nada de sustancia detrás, ¿no? Claro. Bueno, aprovecho ahorita para comentar a nuestro público, ya sea en Facebook o en el webinar de Zoom. Si gustan hacer alguna pregunta, la pueden hacer vía chat en Zoom o también en los comentarios de Facebook de nuestra transmisión. Y mientras eso sucede, yo te quisiera también preguntar una cosa que, bueno, me gustaría que exploráramos también en esta conversación es si hubo de cierta manera un cambio en tu proceso creativo a partir de tu estudio de las herramientas digitales y cómo fue esto, si para ti hubo un antes y un después de poder dominar las herramientas digitales al nivel que hoy lo haces, porque yo sí creo
que de alguna manera, al mismo tiempo que la herramienta puede banalizar por completo nuestro trabajo, también puede liberar una creatividad y toda una vena de trabajos, que creo que es lo que muestras hoy. Por supuesto. Precisamente liberando y abriendo todo un abanico de posibilidades que probablemente antes no estaba. Y si eso es algo que a ti te sucedió, o cómo fue ese proceso. Pues mira, de hecho, eso es lo que acabas de comentar, no me ha sucedido una vez, me ha sucedido muchas. Mira, para darte un antecedente, cuando yo salgo de la carrera en 1987, no me permitían usar una computadora en la escuela. Yo dibujaba a mano, plumones, lápices, rapidógrafos, pues con el sistema convencional con el que aprendimos. Ya en los últimos semestres empezábamos a trabajar, a entender un poco de qué se trataba esto del CAD, ¿no? Pero que nadie más tenía. De hecho, creo que somos de los primeros despachos que empezaron a comprar computadoras, plotters, y de hecho trabajamos haciéndoles maquila a muchos arquitectos, digo, desde Legorreta, digo, a muchos. Y ahí empezamos a utilizar las técnicas, pero acuérdate, siempre como técnicas. Después, obviamente, el despacho fue 100% digital, 100% AutoCAD. Llegaron después los programas con renderizaciones. Y esas renderizaciones nos volvieron a cambiar la forma pues dejamos de hacer perspectivas a mano. Perspectivas buenas a mano. Croquis nunca dejamos de hacer, ¿eh? Aunque ahora sean croquis digitales con pluma y iPad o una Surface, y dejamos un poco el papel ya de lado, sigue siendo croquis, ¿no? Y sigue siendo a mano libre. Pero digamos, empezamos con los renders. Y los renders pues, empezaron a ver esta realidad de nuestras ideas. Después de esto, empezaron a llegar estos programas que ya son BIM, que ahora todo lo trabajamos digo, no es propaganda de ningún sistema, ¿no? Pero empezamos ahora a trabajar el 100% del despacho está en Revit. ¿Por qué? Porque pues, empiezan a evolucionar las técnicas y lo que queremos es ser más eficientes. Y después tuvimos la suerte de meternos en la maestría y la verdad que, como dices tú, otro brinco más donde se te abren los ojos y dices, espérame, mi duda del módulo. Me enseñaron a trabajar con los módulos y de repente volteas y dices, espérame, puedo hacer piezas diferentes. Mi carpintero se volvió obsoleto. Puedo cortar todo lo que yo quiera como yo quiera. Y el día que tengamos una cuca que trabaje en una pluma, en una obra, y coloque en 6 ejes o 5 ejes las piezas, pues estamos hablando ya de hacer la figura que esté en tu mente, ya sin limitaciones. Yo creo que para allá vamos. No sé si 30 años, no sé si 10, o sea, no lo sé. Pero me queda claro que los que no se suban a este barco se van a quedar atrás. Claro. Pues sí, tenemos ya una pregunta en Facebook Live. Alejandra Rodríguez Volado nos pregunta, ¿qué no tendríamos que estudiar más la geometría topológica para lograr esto que comenta de la autosustentación de las estructuras generativas? Yo creo que podría complementar esto también preguntándote, ¿cuál es el papel de la geometría en todo esto? Porque creo que también es algo que vimos en la presentación, ¿no? Como ahí hay un estudio y una profunda como exploración dentro de ese ámbito. Claro, a ver, la geometría es básica. Tienes que entender de geometría, tienes que entender de volúmenes, tienes que ir evolucionando. O sea, la geometría es la base de todo lo que hacemos nosotros, ¿no? La gran diferencia es que cuando yo estudié, manejábamos 3 dimensiones, manejábamos vectores. Si te fijas, los programas como AutoCAD manejan vectores. Siempre son X, Y o Z. Las nuevas tecnologías abren más el campo de esta geometría, donde ya las curvas son curvas, no curvas formadas de líneas rectas. Es decir, ya no tenemos superficies regladas. A ver, un ejemplo porque esto de la geometría es básica, ¿no? ¿Qué hacía Candela? Candela hacía figuras muy parecidas a las que puedes hacer hoy en Rhino y en todos estos softwares de diseño generativo. La diferencia es que él trabajaba con superficies regladas, es decir, con vectores X, Y, Z, aunque fuera a mano, con regla universal, pero siempre tenía que tener la base y la altura. Pero nosotros, con los nuevos programas,
ya no necesitamos hablar de X y Z, porque podemos hacer fórmulas, las hace el programa, no nosotros. Pero cuando pones una curva, la curva está identificada como una fórmula, está identificada en el espacio con una fórmula matemática, lo cual te permite que un robot lo haga sin hacer líneas rectas. Entonces es una geometría más perfecta, ¿no? Claro. Seguimos. Pues sí, tenemos otro comentario en Zoom. Antonio Gallardo nos comenta, ¿podemos eliminar el diseño con la tecnología? No, y sobre todo porque los arquitectos no somos una suerte de diseñadores, sino de compositores de espacios. ¿Seremos obsoletos los arquitectos? En parte ya somos, porque la sociedad requiere otro tipo de arquitectos. Alejandro, ¿cómo enfrentas prioritariamente la composición del espacio arquitectónico con esta nueva tecnología? Pregunta Alejandro. Antonio, Sí, perdón. Antonio. Imagina cómo se sintieron los primeros arquitectos góticos que, por cierto, no buscaban crear un nuevo estilo per se. Toño Gallardo. Claro, a ver, sobre la obsolescencia de los arquitectos creo que la planteo siempre como una duda porque la gente piensa que una computadora es capaz de resolverlo. Una computadora solo maneja información. La información que tú le metas es la información que va a aventar. Sí. Pero la creatividad va más allá de una fórmula de resultados. Aunque tengamos un programa arquitectónico, metrajes limitados y con eso trabajemos, pues siempre la mente de cada quien va a tener una solución diferente, ¿no? Siempre pensando que tiene que ser antropométrica. La computadora jamás, o por lo menos en mi visión de los próximos 50 años, no veo que pueda ser aún una inteligencia artificial capaz de crear. Podrá resolver, no crear. Creo que ahí es la diferencia, ¿no? Resolver es poner un tabique arriba del otro, hace un cuarto de 4x3 porque es la medida ideal, yo qué sé, pero crear es diferente. Claro. Creo que ahí tal vez podemos retomar un poco lo que mencionabas hace rato de los que se quedan atrás y de precisamente este cambio de paradigma que nos permite la tecnología. Podríamos hablar tal vez de la obsolescencia de cierto tipo de arquitectos o de cierto tipo de manera de enfrentarse a la práctica hoy en día, ¿no? Tal vez no como tal los arquitectos seremos obsoletos, pero sí creo que hoy en día la sociedad y lo que demanda de nosotros, los retos que tiene la realidad de la profesión hoy en día, sí hacen obsoletas ciertas maneras tradicionales de entender la arquitectura y la profesión. Pero yo creo que sí, o sea, la creatividad siempre va a ser lo que nos va a distinguir a nosotros, ¿no? No hay forma. O sea, un buen arquitecto, porque hay arquitectos de todo tipo, pero el arquitecto creativo, el arquitecto que quiera diseñar, va a utilizar todas las nuevas técnicas. ¿Para qué? Para lograr diseños más interesantes, más prácticos, más económicos, es más, hasta para que tengan el efecto wow. Digo, no olvidemos que todo esto son herramientas, pero estas herramientas nos abren posibilidades. O sea, imagínate lo que hubiera hecho Candela con un diseño generativo. Totalmente. O sea, totalmente. No me lo puedo ni imaginar. Nos abriría, yo creo que la mente a todos con unos diseños que no daríamos crédito. Pero él estaba limitado por sus superficies regladas. Y aún así era un genio, ¿eh? Sí, claro. Sí, totalmente. Y es un ejemplo de muchos, ¿no? Ahora, imagínate a Gehry que hubiera usado tecnologías que salgan dentro de 50 años. ¿Qué estaría haciendo Gehry en esa, o Zaha Hadid? ¿Qué estarían haciendo con una tecnología que tuviéramos dentro de 50 años? Lo único que les abriría son posibilidades de estructuras más ligeras, más impresionantes, más altas. No lo sé. Pero pues eso es lo que queremos sembrar en nuestros alumnos, ¿no? Claro. Esas dudas, esas ganas de diseñar cosas nuevas, de aprender técnicas nuevas, pues de ser creativos, ¿no? Creo que la palabra siempre acaba siendo creativa, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Tenemos otra pregunta, no dice de quién, pero bueno, menciona, se usa geometría euclidiana y no euclidiana, así como geometrías topológicas, analítica, fractura y hasta la geometría sintética, porque algunas de esas las usan programas como Rhino y Maya, ¿es correcto?
Esta también es de Alejandra, perdón. Sí, Sí, mira, es correcto. A ver, empezamos, si dibujas en un croquis, por supuesto vas a acabar en euclidiana, ¿no? Porque estás limitado por el papel, por las dos dimensiones. Pero, insisto, simple y sencillamente son técnicas que hay que utilizar. Depende en qué etapa del proyecto estés, en qué parte de la evolución, la geometría que vas a utilizar. Y por supuesto hay que usar todas las geometrías y todas las herramientas que estén a tu disposición. sí, yo complementaría eso diciendo como estas técnicas y tecnologías como potenciadoras de la creatividad, ¿no? Que es algo que, Claro, con lo que yo me quedo mucho de lo que estás mencionando. claro. Es que sin ellas no podremos solucionar nada. Las utilizas para solucionar lo que tienes en tu cabeza. El día que nuestra cabeza pueda imprimir un plano directamente o un modelo, pues ya no vamos a necesitar ninguna técnica para desarrollarlas. Simplemente van a aparecer y se van a construir, pero estamos muy lejos de eso. Mientras tanto, tenemos que mandar de nuestro cerebro al papel, a la obra, a la computadora. Lo que me queda claro es que vamos a acabar diseñando sin planos. Vamos a acabar diseñando con sistemas electrónicos en las obras, como le hacen los navieros. Los navieros no generan planos para un navío. Todo está dibujado en 3 dimensiones en un equipo, en una computadora, y no hay planos en 2 dimensiones. Son obsoletos en la industria naviera. Pues muy bien, Alex. Pues sí, yo me quedo con estos comentarios acerca de la creatividad y las posibilidades que se abren. Nuevamente te agradezco por haber estado con nosotros el día de hoy. Perdón, Fer quiere intervenir. Yo más quiero agradecerte igual, Alex, felicitarte por tu evolución y cómo nos has dejado claro que a pesar de todas las herramientas, seguimos siendo nosotros que decidimos qué se hacen con ellas, ¿no? Claro. El lápiz sigue siendo, aunque ahora ya es digital, sigue siendo parte esencial de tu trabajo. Yo nada más para terminar, quisiera que también nos hablaras sobre la evolución de los materiales, que yo creo que también va de la mano de la evolución de los proyectos que estás haciendo. Nos comentaste, me quedé impresionado de los 20 kilos que pesaba una parte de las piezas que pusiste y le bajaron con el tema del hormigón aligerado 7 kilos, digo, la dejaste en 7 kilos. Entonces, creo que esa es otra parte de experimentación. O el doblado de la hojuela esta también. Claro, o sea, el tema del qué materiales tenemos y cuáles son los que vamos a tener en un futuro para lograr todo eso que tú nos decías de evitar columnas, autosoportantes, en fin. No sé si pudieras, con tu experiencia, como lo has visto ahora, comentarnos un poco también de esta parte que creo que va de la mano, de no nada más diseñar, sino con qué elementos vamos a poder construir y crear eso que diseñamos, ¿no? Claro. A ver, es que la arquitectura no se acaba con hacer un plano y dárselo a alguien más para que lo construya. Tú tienes que solucionar lo que estás diseñando. Tienes que buscar los materiales adecuados, resolver los problemas. Es lo que hemos hecho todos los arquitectos durante toda la era de la arquitectura. O sea, tienes un problema y lo resuelves, ya sea de una forma o de otra, asesorándote por las gentes que son especialistas. Difícil hablarte de cuáles son los materiales del futuro. Me queda claro que lo que sí van a hacer es más resistentes y más ligeros, y nos van a abrir posibilidades de largos más grandes. Pero pues, es difícil saber qué viene. Lo que me queda claro es que esta exploración los va a pedir. Como tú vayas haciendo diseños más complicados, vas a tener que resolverlo, y los fabricantes de los materiales te van a proporcionar lo que necesites. A lo mejor aceros de otra calidad, a lo mejor plásticos o cerámicas. Digo, difícil saber qué viene, pero lo que sí está claro es que vienen cosas muy interesantes. Eso sí, viene para acá. Buenísimo. Pues está, Rodrigo. ¿Quieres despedir? Pues excelente, pues sí, nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno, nuevamente, Alex, de verdad, desde el fondo de mi corazón, muchísimas gracias por todo lo que nos mostraste hoy, por la conversación, por las ideas que contribuyes a la formación de nuestros alumnos y nuevamente felicitarte también a Antonio Gallardo, también te felicita mucho acá en el chat. Muchas gracias. Pues muchas gracias, y a todos los que nos están viendo,
Los invitamos a entrar en contacto con nosotros si gustan saber más del programa y de la Facultad de Arquitectura y de lo que estamos haciendo en este programa, del cual Alejandro es egresado. Y pues nuevamente muchas gracias, Alex, y si quieres dejo que tú mismo te despidas de nuestro público para ya terminar la llamada. Pues muchas gracias, no, al contrario, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y pues, obviamente estoy a sus órdenes de todos para sus dudas o para platicar y resolver más dudas o generar más preguntas. Un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias.